Hijos y hijas del reino de Dios. Así titulamos toda nuestra enseñanza. Por otro lado, solo vamos a abordar 3 puntos. Primer punto, el propio albedrío. Segundo punto, el don de entendimiento. Tercer punto, la buena voluntad. Vamos a entrar en materia a todo lo que es nuestra enseñanza, a toda nuestra reflexión bíblica, y vamos a proclamar una cita bíblica que está tomada del libro de Eclesiástico, capítulo 15, versículo 14. Proclamamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al principio el Señor creó al hombre y lo dejó a su propio albedrío. Palabra de Dios. En este primer punto, mis hermanos y hermanas, queremos destacar brevemente una simple pregunta. ¿Qué es en el lenguaje bíblico el propio albedrío? Para este fin, nosotros tenemos que mirar en el contexto bíblico para poder entender a plenitud qué significa el propio albedrío, el siguiente versículo 15. Una vez más, leyendo en el mismo contexto del libro de Eclesiástico 15:15, ahí el Señor nos hace una invitación. De eso es que se trata lo que es el propio albedrío. Cuando el Señor nos dice textualmente, si quieres, guardarás los mandamientos. Palabra de Dios. En este primer punto, hermanos y hermanas, de esto es que se trata el propio albedrío. Una invitación que te hace el Señor a ti y a mí. Si quieres, guardará los mandamientos. Estos son los propósitos y el querer infinito del Padre cuando nos creó y nos dio lo que es el propio albedrío, que hace referencia a la libertad. No una libertad desfigurada con la justificación de hacer el mal, sino más bien hacer el bien. Para ese fin fue que Dios nos creó. Si lo entendemos en ese nivel de entendimiento, entonces no vamos a tener ningún problema ni en la vida física ni en la vida espiritual. Para estos fines fue que Dios nos dio el propio albedrío. Nos movemos a nuestro segundo punto, que es el don de entendimiento. Y aquí nosotros hemos querido tomar una referencia bíblica como un ejemplo hermosísimo en la imitación de Cristo, lo cual nos habla el evangelista Lucas en el capítulo 2, versículo 47. Nos habla Lucas que Jesús a los 12 años ya tenía perfectísimamente lo que es el don de entendimiento. Y el niño era la admiración de los doctores de la ley. Cuando él le hablaba, ellos se quedaban atónitos, pasmados de su inteligencia y su respuesta que le daba a ellos. Mis hermanos y hermanas, ¿por qué nosotros en este segundo punto hemos querido tomar este ejemplo de la imitación de Cristo? Para destacar las cualidades del niño Dios a los 12 años, que hablaba con una inteligencia tan extraordinaria que aquellos no tenían respuesta a esta inteligencia. Solo se quedaban admirados del niño Jesús. Aquí nosotros tenemos el punto principal de lo que es el don de entendimiento, de lo cual nos habla Pablo, destacando lo que es el don de entendimiento. En Cristo Jesús, dice San Pablo, habéis sido enriquecidos en todo y en toda palabra y en todo conocimiento. Palabra de Dios. Y esto lo podemos leer textualmente en la primera de Corintios, capítulo 15. Así nos habla Pablo, destacando lo que es el don de entendimiento. Solo en Cristo nosotros podemos enriquecer todo lo que es nuestro don de entendimiento, porque el Padre nos lo dio a Él para imitarlo a Él, para imitar su vida ejemplar que la podemos ver en todos los evangelios. Qué belleza y qué grandeza es nosotros llegar en el ciclo de nuestra vida
a sentirnos cautivados, motivados por el ejemplo maravilloso y la grandeza de la vida de Jesús. Alabado, bendecido y glorificado sea nuestro Dios. Y aquí en el tercer punto vamos a abrir la Sagrada Escritura para poder comprender de conclusión lo que significa el tercer punto, la buena voluntad. Y vamos a abrir una cita bíblica que está tomada de la epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Así nos habla el Señor en voz de Pedro. Pues esta es la voluntad de Dios, que obrando el bien cierren la boca a los ignorantes, insensatos. Obren como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Palabra de Dios, una palabra clarísima que la puede entender un niño de 7 años, la podemos entender todos nosotros. La libertad significa hacer la voluntad de Dios, porque Dios es santo y perfecto y nos creó con propósito maravilloso a la imagen de Él. Nosotros no podemos usar, como lo dice Pedro textualmente, la libertad como un pretexto para la maldad. No, para esos fines no fue que Dios nos llamó. Dios nos dio al crearnos muchísimos regalos, propio albedrío, el don de entendimiento, la buena voluntad, en fin, muchísimas cosas maravillosas desde Dios, con la única finalidad de ser santo y perfecto, hacer siempre la voluntad en la misma presencia y el poder de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el punto de referencia más importante es comprender y reconocer a Dios como el centro de nuestra vida. Cuando ya reconocemos a Dios como el centro, ya nosotros en verdad nos podemos llamar hijos y hijas del reino de Dios, tal como hemos querido titular esta enseñanza. Y esta es la invitación, este es el llamado desde Dios para ti, María, Antonio, José, Alberto, en fin, para todos nosotros. Que Dios sea bendito y que Dios nos bendiga. Amén, amén. Gloria, honra, honor y poder a Dios. Por los siglos de los siglos. Amén.